Parece que esto es importante. Bueno, acá en Santa Cruz muchas empresas empezaban a comprar equipos chinos, que en realidad son de un costo inferior a las que ofertan empresas que construyen equipos en otros países. De tal manera de que una de las fábricas que conocí, que estaba en Pailón, me llevaron a hacer inspección allá y bueno, toda esa maquinaria era de procedencia china. Sé de que hay empresas chinas que fabrican equipos de calidad y hay otras que son media truchas. De tal manera de que lo primero que se empieza a ver en el tiempo es que las bombas empiezan a fallar, hay que reponerlas, hay que comprar otras. A veces el acabado de estos equipos no son buenos, en fin, ¿no? Se tiene lo que acabo de mencionar, ¿no? Bien, en cuanto a lo que hemos visto ahí, sí muestra, ¿no? Un sistema de control automatizado a través de control en pantalla y de las variables del proceso productivo. Bien, en cuanto a lo que sí, digamos, más describen los equipos que la parte de proceso, ¿ya? Más describe la planta que ellos ofertan que el sistema productivo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver otro video que muestre. A ver si encontramos un video, ¿eh?, de producción de aceite de soya y girasol. Bienvenidos a la planta procesadora de aceites de Alicorp. Alicorp produce aceites y grasas comestibles a partir de semilla de algodón y de aceites crudos vegetales de soya, girasol y palma. Nuestro proceso de producción de aceite de algodón se inicia con la recepción de semilla y su almacenamiento en el depósito de ventilado. La semilla pasa por los procesos de limpieza, deslintado, descascarado, laminado y acondicionamiento, prensado y extracción por solvente, obteniéndose así aceite crudo de algodón. Los aceites crudos de las distintas materias primas oleaginosas son procesados en la planta de neutralización y blanqueo, donde se retira la acidez y otras impurezas propias que afectan el color y la estabilidad. A continuación, los aceites neutro-blanqueados son mezclados de acuerdo al diseño de cada producto y sometidos al proceso de desodorización, donde por destilación a alta temperatura y presión reducida, se eliminan las sustancias responsables del olor y sabor del aceite. De esta forma, nuestros productos obtienen el sabor y el color que nuestros clientes prefieren. El aceite desodorizado es finalmente envasado en botella de PET de 1 litro, medio litro y 200 centímetros cúbicos, bidones plásticos de 5 litros, baldes plásticos de 18 litros y latas del mismo volumen. De la acidez retirada en el proceso de neutralización se produce ácido estiárico, el cual es utilizado en la industria cosmética, de neumáticos, entre otros.
Gracias por acompañarnos en esta visita. Alicorp ha compartido contigo los procesos esenciales para la fabricación de aceites de calidad, como lo son Primor, Capri, Cocinero, Friol, Sil y Crisol. Bien, por lo menos en este video se vio algo, Bienvenidos a la planta. algo más importante que el anterior, ¿no? El anterior solamente muestra los equipos, nada más, ¿no? Bien, vamos a continuar y después vamos a ver si hay algún video que muestre la línea de proceso, ¿listo? Bien, entonces acá habíamos visto de que el acondicionamiento térmico es muy importante tanto en lo que va a ser la obtención de aceite de soya como de girasol, ¿no? Bueno, lógicamente que aquí hay una extracción mecánica en la extracción de aceite de girasol. La torta, que vienen a ser las cascarillas que quedaron todavía presentes después de que hubo el proceso de zarandeo, es decir, de eliminación de partículas a través de esta criba. Igual, ¿no? Entonces, ese residual acá viene a ser las tortas que son muy ricas en proteínas, ¿no? El proceso de laminado, ya que consiste en obtener hojuelas, es con la finalidad de aumentar la superficie de contacto que tendrá en el proceso siguiente, que es el de extracción, en que el solvente podrá extraer el aceite que contiene la hojuela de soya o de la torta de girasol. Entonces, esa fase líquida que viene a ser una solución aceite hexano se conoce con el nombre de micela. Entonces, en el equipo de extracción, las micelas, del equipo de extracción, las micelas son separadas, enviadas a un tanque que permitirá posteriormente la separación del aceite del hexano a través de el proceso de destilación, que aquí vemos concentración, dice, ¿no? Habla de una, bueno, en este caso podemos decir de que es un proceso de etapas de separación por concentración, es decir, si hablamos de concentración, estamos hablando de evaporadores, ¿ya? Entonces, los gases de hexano que se separan de la fase líquida hexano-aceite por tener un punto de ebullición más bajo, se condensan. Es decir, que hay que llevarlos de fase gaseosa a fase líquida y posteriormente volverlos a reutilizar porque eso cuesta bastante dinero. Entonces de ahí es de que en esta etapa de recuperación del hexano de las micelas se efectúa en evaporadores, en este caso para esta empresa, ¿no? En otra, que al final de cuentas casi parecido al proceso de destilación, casi digo, porque aquí hay que separar, digamos, el hexano, llevándolo de esa mezcla a fase vapor, y se va concentrando el aceite en la fase líquida. Entonces, eso es lo que ocurre. Aquí, por ejemplo, la torta, o pueden ser las hojuelas de soya, la torta de girasol o las hojuelas de soya,
se alimentan a este equipo de extracción, es un tanque, ¿ya? En la cual se va a proporcionar el extracto, la solución solvente, que es el hexano, ¿ya? Y acá hay una bomba, ¿no? Que hace un circuito de tal manera que permite efectuar un contacto íntimo entre la solución extractora, el hexano, y la fase sólida, que son las hojuelas y la torta de girasol. Entonces, ahí el aceite se va incorporando, se va, podemos decir, incorporando al hexano, ¿ya? Y se va a tener una solución mezcla hexano-aceite. Y bueno, la torta que queda, siempre va a quedar algo de aceite, pero en cantidades muy ínfimas. Y eso se va a convertir en la torta. ¿Listo? Entonces acá hay una dosificación de hexano, ¿ya? Que lógicamente que esta flecha nos indica que es un hexano que se ha recuperado, que se ha utilizado acá, se han obtenido las micelas, ¿ya? Y esas micelas posteriormente se van pasando más que todo el hexano, que tiene puntos de división más bajo, a fase vapor. Y se va obteniendo una solución concentrada de aceite. Y se sigue evaporando en forma gradual, donde a lo último hay un proceso de separación con una eficiencia más alta del aceite respecto al hexano, ¿ya? Entonces es aquí que se obtiene un aceite crudo. Se llama aceite crudo porque tiene algunos componentes que no son deseables que estén presentes en el producto final que llegará al consumidor, como por ejemplo algunos componentes que dan una coloración opaca a ese amarillo que nosotros vemos en el aceite, y que además hay componentes que atribuyen algunos olores no agradables en el aceite. Bien. Entonces, por ejemplo, el hexano que se evapora, ya, se envía acá a los equipos de condensación en los cuales fluye agua fría en contracorriente, que permite que la fase vapor hexano pase a fase líquida, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en esta etapa, ¿ya? Por lo cual el agua que se emplea en el sistema de condensación, esa agua se envía a torres de tratamiento de agua para la recuperación del agua empleada en esta etapa de condensación, ¿ya? Bueno, tal es así de que ese hexano que se condensó de fase vapor a fase líquida, nuevamente puede ser reutilizado enviando al extractor. Por eso es que hace este ciclo. No les pregunto nada, ¿se entendió? Porque ustedes no responden nada. Voy a continuar. Lógicamente de que se tienen residuos que se generan y se envían a las lagunas, ¿no? Es lógico de que es necesario a veces recuperar el hexano en su mayor parte, de aquí que se condiciona una columna de absorción, es decir, de algunos componentes indeseables que pueda tener el hexano,
se envía a las columnas de absorción. ¿Qué es la absorción? La absorción es nada más que el intercambio de algunos componentes indeseables que están en fase gaseosa en una fase líquida. Porque si fuera con D, entonces aquí tendrían que haber componentes sólidos que permitan la separación de esos componentes no deseables que están en la fase gaseosa y que se incorporarían en la fase sólida. Pero aquí tenemos con B. Entonces es una transferencia entre dos fases que son gaseosa y líquida. A ver, líneas de aceite mineral. Sí. Lo que está con amarillo, ya acá, todo esto que está con amarillo, es prácticamente de que usan un aceite. Entonces no me equivoqué en lo que dije. Es decir, de que fluye un aceite mineral que está en fase líquida, mientras que el gas, que tiene algunos componentes indeseables, fluye por la parte inferior e intercambia esos componentes indeseables con la fase líquida. Por eso tenemos acá el color que vienen a ser líneas de aceite mineral. ¿Ya? Bueno, y hay algunos equipos complementarios que están relacionados básicamente a la separación de partículas finas que se generan en estos procesos. Bueno, esto es largo. Aquí al menos he tocado 4 a 5 operaciones unitarias de evaporación, absorción, extracción, separación de sólidos en fase gaseosa, ¿ya? Ahí son 4. Otra operación unitaria, intercambio de calor, porque ahí vemos intercambiadores de tubo. 5. Bueno, eso es en cuanto a lo que se puede apreciar acá en la fase de extracción de los aceites, de los granos, a través del uso de solventes. La extracción mecánica es nada más en que no se emplea una sustancia química, sino que por sometimiento a presión en los granos se obtiene la obtención de un aceite crudo. Bien, aquí la inserción de hexano comercial. Bueno, jóvenes, ya la parte de refinamiento, hemos visto y escuchado en el video anterior, hablaba de esta fase. Es nada más que la eliminación de algunos componentes indeseables que están en el aceite crudo. Tenemos el proceso de desgomado, neutralizado, el blanqueado, eliminación de componentes que dan una coloración no deseada. En el caso del aceite de girasol, se efectúa un proceso de winterizado para la extracción de cera. En el caso del blanqueo de la soya, una vez que se finaliza la eliminación de estos componentes que transfieren cierta coloración no deseada, pasa al proceso de desodorizado, en la cual se eliminan algunos componentes que transmiten al aceite un olor no deseado. Luego tenemos la etapa de refinación, almacenado y su posterior envasado. Bien, vamos a ver hasta ahí si tenemos un video complementario de todo aquello que he hablado. A ver, sí. Bien, aquí habla de refinación, vamos a ver qué tenemos.
A ver acá. Ujú. Parece que más es muestra de equipos. Sí. No lo tengo ahora. No me deja percibir esto del otro local. En esta planta ingresa el aceite crudo proveniente de las plantas de crushing y sale como aceite refinado que se puede vender tanto a granel, en soja y girasol, como producto terminado, en envases que van de 0,5 a litro y medio y bidones de 3 y 5 litros. Las etapas de refinación son básicamente tres. La primera etapa de neutralización hace que ciertas variables de calidad, básicamente la acidez y la concentración de fósforo, entren dentro de especificación para obtener un aceite premium para consumo masivo. La segunda etapa consiste en blanqueo y filtración. En el blanqueo el aceite entra en contacto íntimo con tierras de blanqueo. Allí, por principios químicos de absorción y de absorción, el aceite entra en características de color adecuadas, según especificación y normas de calidad. La última etapa es de desodorización, en donde el aceite entra a temperatura en un contacto íntimo con una torre de destilación similar a hidrocarburo, a una temperatura aproximada de 240 grados. ¿Por qué esta temperatura? Porque a temperaturas inferiores, tanto posibilidades de traza de hidrocarburos como de hexano no serían eliminados. Y a temperaturas superiores, los ácidos trans no se eliminarían. Esta planta cuenta con normas de calidad, de seguridad y medio ambiente internacionales, tales como FSC 22000, que engloba a todas las normas de proceso y medioambientales, la 18000, la 14000 y la 9000. Bien, con esto más o menos da un apoyo a aquello que hablaba de lo que es refinamiento. Entonces, aquí por ejemplo, el aceite crudo, ¿ya? Se agrega una solución de ácido fosfórico. Posteriormente se produce la eliminación de los fosfatos que se conoce con el término de desgomado, que es lo que habíamos escuchado en el último video que acabamos de ver. Entonces, se van eliminando ciertos componentes, ¿ya? Como acá dice, tiene la finalidad de remover del aceite fosfolípidos. Es decir, que son compuestos organolépticos que le dan ciertas características en cuanto a la presentación que tiene el aceite por tener estas partículas disueltas, no en suspensión, disuelta.
Entonces es ahí que se agrega este ácido fosfórico, ¿ya? Se calienta, hay una homogenización, es decir, de la masa, ¿ya? La centrifugación he visto ahí en los videos varios equipos de centrífuga en los cuales se eliminan, en este caso, estas partículas que se solidifican y se obtiene así, digamos, un aceite desgomado, ¿ya? Y las gomas que son retenidas en la centrífuga se separan posteriormente y se las envía, como se observa ahí, a un tanque de goma, ¿ya? El aceite que ha sido desgomado, ¿ya? Se somete a un proceso de secado. El proceso de secado va a tener la finalidad de eliminar moléculas de agua que están presentes en el aceite. Ustedes dirán, pero si el agua y el aceite no se mezclan. Pero hay veces que estas cantidades ínfimas de moléculas de agua se eliminan a través de esta operación unitaria, ¿ya? Que básicamente se efectúa a una presión de vacío. Bien, la presión de vacío tiene la finalidad de disminuir la presión en el sistema para que el agua pase de fase líquida a vapor a temperaturas inferiores. Algunas veces les pregunto a los estudiantes, ¿será que el agua puede hervir a 0 grados? Y no saben qué responder. ¿Será que el agua puede hervir a 1 grado Celsius? No la creen. Entonces, cuando se hace vacío, se puede pasar el agua a temperaturas inferiores, de fase líquida a fase vapor. De ahí entonces, de que en estos equipos se habla de presión de vacío. Entonces, acá se obtiene un aceite desgomado. Bien, una vez que se obtiene el aceite desgomado, viene el proceso de neutralización, ¿ya? De aquí es de que la neutralización consiste, si anteriormente se agregó ácido fosfórico, quiere decir que se alcanzó pH inferiores. Al igual que en el proceso de producción de azúcar, se agrega allá cal y aquí se agrega soda cáustica, con la finalidad de poder, ay Dios mío, esta gente. Ay Dios, por uno está más ocupado. Para la otra semana, joven. Es que ahorita no hay. Bien, entonces les decía de que aquí se agrega soda cáustica para incrementar el pH, ¿no? Y aquí vemos la adición. A mí se me hace que aquí hay error. Aquí no debería ser ácido fosfórico, sino debería ser soda cáustica, a pesar que aquí está la soda cáustica. Ya, entonces está la adición de soda cáustica, se produce una mezcla de ese aceite desgomado, neutralizado con soda cáustica, se calienta, ya, va a estos homogenizadores y posteriormente por centrifugación se eliminan partículas sólidas
que están en suspensión en la fase líquida. Que esto generalmente yo explico en operaciones unitarias 1. ¿Ya? Y posteriormente este aceite que ha sido neutralizado, ¿ya? Vemos de que se agrega ácido cítrico. Si se agrega ácido cítrico es con la finalidad de poder dar lugar a ciertas reacciones con algunos componentes para posteriormente obtener un aceite con ciertas características. El ácido cítrico es un ácido orgánico, ¿ya? Bastante se usa en la elaboración de algunos alimentos. En la fábrica gaseosa se emplea bastante, en los sabores menos, en la elaboración de las colas. Y de esta forma se llega a obtener un aceite neutro, es decir, con un pH igual a 7. ¿Ya? Bien, lógicamente de que por las reacciones que se dan, se forman compuestos sólidos que se los separa y que se constituyen en borras. ¿Qué son las borras? Prácticamente son materiales en estado sólido que, si bien son ricos en ciertos componentes, pueden darse algunos usos específicos para algo, ¿no? Dependiendo de su composición. Bien, hasta aquí vemos lo que viene a ser la obtención de aceite neutralizado, ¿ya? Estos son los análisis que se deben reportar en cuanto a humedad, si ve la presencia de jabón saponificado, debe ser 0, de fósforo, bajar esa hasta una parte por millón. ¿Listo? Bueno, este aceite neutralizado, posteriormente hay que eliminar a través del uso de tierra de atomea, ya que se conoce, que eso es lo que conocí en la fábrica de elaboración de cerveza, que tiene la finalidad de absorber esta operación unitaria en que se eliminan partículas indeseables de una fase líquida en un sólido o de una fase gaseosa en un sólido. Si ustedes tienen mal olor en su heladera, coloquen carbón y esos componentes que transmiten olores indeseables se absorben en el carbón, ¿no? Si fuese en fase líquida, lo mismo. Entonces, el blanqueo es una operación de absorción. ¿Listo? Entonces, acá sostiene un aceite en los cuales se eliminan esos componentes que transmiten coloración indeseable y se filtra. Bueno, jóvenes, vamos a continuar el día de mañana. Vamos a quedar acá, de hacer una captura de pantalla de todos los que están presentes. Ingeniero.